Vamos entonces a dar paso al profesor Alexandre Veronés, es profesor asociado a la Universidad de Brasilia, Brasil. El profesor Veronés estuvo acá en Colombia haciendo una visita, una investigación y en otros países, y precisamente nos va a hablar sobre una investigación empírica y comparativa sobre la cultura de protección de datos personales y privacidad en Latinoamérica. Gracias, doctor Veronés, por su tiempo y tiene la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias también a Ana Urián. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación y compartir los resultados de esta investigación. También me gustaría empezar dando mis sentimientos de todo el corazón a Luciana y los hijos de Danilo Doneda, que es no ha sido, continúa a serlo, un gran amigo, una gran persona cuya pierda es irreparable, no solamente para Brasil, mas verdaderamente para Latinoamérica y todo el mundo. Entonces, reciba ese abrazo caliente de acá de Brasilia. Eh, yo proyectaré una presentación eh, de una manera diferente de mis colegas que hablaron sin eso, porque verdaderamente nosotros tenemos resultados. Y lo primero que es necesario de hacer es un agradecimiento muy fuerte a la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, que ha garantido lo fomento, los recursos, las inversiones necesarias para hacer esa investigación. Y también a mi universidad, la Universidad de Brasilia, que ha dado todo el apoyo a esa investigación. Muy bien. La relevancia de Danilo Doneda para esa investigación es verdaderamente muy grande. Desde el primer momento de diseño de la investigación, yo hablé con él y con Lara Schertel, y los dos han sido entusiastas de esa investigación. Danilo ha sido el primer entrevistado de Brasil. Ele ha hablado mucho sobre las tentativas de hacer caminar la agenda de protección de datos personales de privacidad por medio del Mercosul, en Brasil, en Paraguay. Esa agenda continúa a tener impulsión por la buena influencia de ARECICA, o RCDP, Uruguay, y la AIP, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de Argentina, en ese grupo de la Agenda Digital de Mercosur. Nuestra cuestión ha sido exactamente, hay como hablar de una cultura de protección de privacidad y de datos personales, pero todos hablan de eso. ¿Pero qué es eso? Es posible mensurar fenómenos culturales. En la Unión Europea hablan de una cultura para el bloque de integración en su mercado común, pero los países de la Unión Europea son diferentes. No solamente son diferentes entre ellos, pero también entre sí mismos. Dentro de un mismo país, nosotros podríamos hablar de una cultura de protección de datos personales que es diferente. Habrá uma cultura ou verdadeiramente variadas culturas de protección de datos personales en variados locales, en diferentes locales. Nosotros empezamos entrevistas, Nelson ha dicho, con expertos, la sociedad civil, empresas, autoridades de protección de datos de muchos países de la región. Una de nuestras entrevistadas ha dicho, la protección de datos en Argentina se ha adelantado mucho, pero sí, una pregunta a la población, ¿se sabe cuáles son las normas de protección? ¿Qué tiene que hacer con los datos? A pesar de esa concienciación importante en que las distintas cuestiones del gobierno sobre los datos de las páginas, en los sitios, en todas las páginas web,
está la legenda respecto de esta página sigue la normativa prevista o la cuestión establecidas por la ley 25.326. Pero no hay una toma de conciencia, de conciencia. Y además, eso tiene que ver con eso que mencioné en un primer momento de la charla, de la entrevista, que es una cuestión más sociológica que propiamente una cuestión jurídica. ¿Qué ha sido nuestra investigación? Nuestra investigación tiene un equipo, yo soy el coordinador, dos profesores de la Universidad de Brasilia, Rebeca y Marcilio, una profesora de Portugal, Alessandra Silveira, que es profesora de la Universidad de Lominho, algunos estudiantes de posgrado, Amanda Spinera Lemos, Luisa Mendonça y Mariana Moutinho, Tiago Moraes, que es un investigador con maestría por la Tilburg Universidad, y algunos estudiantes que tienen grado en Derecho o que están haciendo su grado en Derecho. Amanda Braga, Eduardo Costa, Luisa Veiga y Victoria Cernejo. Ha sido una investigación de 3 años y nosotros hicimos 59 reuniones con más de 70 personas y hemos leído más de 100 libros y artículos especialmente de la América Latina. Hoy yo puedo decir que propiamente en la Universidad de Brasilia hay probablemente una biblioteca increíble de protección de datos personales en Latinoamérica, pues que nosotros hemos comprado libros en todos los locales que nosotros estuvimos. Los productos están en fase de entrega. Nosotros tenemos un relatorio científico final con la metodología investigativa y la análisis, y la descripción de esos 3 años. Un libro con la análisis de las entrevistas, de los documentos y de la doctrina jurídica. Tiene más o menos 500 páginas. Y un caderno con la transcripción de todas las entrevistas, que son más o menos 1.500 páginas de transcripción, y un caderno muy interesante con un análisis comparada de leyes de 9 países de Latinoamérica que tienen autoridades de protección de datos, junto con los estándares de la red iberoamericana y de las reglas del Reglamento General sobre Protección de Datos, que tiene más o menos 200 páginas. Esos productos están en fase final de entrega en un momento muy cercano. Esta más o menos es un cuadro que sintetiza la parte teórica. No me deteneré muy de eso, mas la cuestión central que yo creo que es importante es que no es posible propiamente mensurar culturas de protección de datos o de privacidad, exactamente porque la teoría contemporánea sobre la cultura nos enseña que existen diversas apropiaciones culturales, donde es muy necesario descubrir para poder comparar y generalizar, pero para hacer eso es necesario que tenemos muchas precauciones. Lo medio de comprensión es exactamente inferido de fuentes primarias y secundarias, por eso que nosotros empezamos a hacer entrevistas que son fuentes primarias, leer documentos que son fuentes primarias también, y también tener el análisis de fuentes secundarias, que son probablemente relatos sobre otros documentos o sobre otras charlas. Después, para hacer un análisis cultural de ese fenómeno, es necesario que creemos como una cadena de conexión simbólica, lo podamos
interpretar cómo se pasa la cuestión cultural de protección de datos personales en Brasil, en Panamá, en Chile, en Argentina, Uruguay, en diversos países. Pero hay un otro problema que es cuál es la conexión de esa cadena de fenómenos simbólicos entre esos países, dentro de esos países, entre esos países, en la región y con algunos elementos que son globales o que son exteriores. Esto ha sido una parte muy importante de los resultados que nosotros encontramos en esa investigación. Los resultados son que notadamente hay una influencia en nuestra región de la Unión Europea, pero esa influencia no es directa, es una influencia que es mediada culturalmente por factores locales, que son políticos, sociales, económicos. Por ejemplo, la conexión entre protección de datos personales y acceso a la información pública, que es una marca específica en la región. INAI es un gran ejemplo de eso. Otro gran ejemplo de eso es propiamente la autoridad argentina, la ANTAI en Panamá. Y aún existen otras influencias en la región que nosotros, influencias externas, que son los estándares de APEC, de los Estados Unidos y de la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económico. También nosotros localizamos la existencia, y ese evento es un gran ejemplo de eso, que hay influencias interregionales, hay intercambios políticos y culturales entre los expertos, hay una producción académica que es poco compartida, infelizmente, pero hay intercambios entre los profesores e entre los estudiantes. Hay una gran relevancia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales para la formación de un sistema de protección de datos personales en Latinoamérica. Y hay una dependencia de la capacidad y de articulación entre los gobiernos, la academia y los grupos que forman la sociedad civil y las empresas propiamente también. Nuestra gran conclusión ha sido que nosotros no tenemos o no es posible hablar hoy de una cultura latinoamericana que sea común relacionada a la protección de datos personales y la privacidad. Los países han perseguido o han intentado crear sistemas utilizando fuentes culturales de otros países de la región o mismo de otros países o de otros ambientes culturales fuera de la región como la Unión Europea, con influencias que son, pero produciendo culturas que son nacionales y locales mezcladas con esas influencias internas, esas influencias internacionales, interregionales y influencias que son verdaderamente internacionales, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de la OCDE y de la red. Ese fenómeno contemporáneamente es conocido como, de la antropología cultural, como el hibridismo cultural. O sea, no es posible hablar propiamente de una cultura que sea puramente colombiana. La cultura colombiana en sí es propiamente fruto también de los intercambios que Colombia hace con los varios países del mundo, de su región y todo lo más. Entonces, los libros salirán a lo largo de este año de 2023 y certamente yo daré conocimiento a todos para que ustedes puedan accesarlo. Probablemente los publicaré por medio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la FLACSO, que también es una parcería muy importante
de essa investigação. Com isso, espero ter sido sintético. É uma investigação muito grande, pero a ideia é exatamente darles uma síntese de isso que han sido verdadeiramente, dessa que ha sido verdadeiramente uma grande aventura e que ha sido apoiada muito do ponto de vista simbólico por Danilo Doneda, que ha sido um entusiasta e um parceiro muito importante dessa investigação. Essa investigação será verdadeiramente dedicada a ele, será dedicada a Danilo Doneda como nuestro maestro de protección de datos personales, no solamente en Brasil, mas también en la región y quizá en el mundo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Nelson, Ana Briana y Pablo. Es un placer compartir esas informaciones con ustedes. Muchas gracias. Eu gostaria solamente também de falar um pouquinho mais, de dizer que não há um modelo prática, que isso é muito importante. Não há um modelo prática que é melhor ou pior. Há verdadeiramente modelos que são adaptados exatamente com com as condições que são locais. Em síntese, o que é mais importante de nuestra conclusión propositiva, lo diría, es fortalecer la cooperación regional. Eso es verdaderamente lo futuro. Perdone, y ahora verdaderamente finalizo. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias, Ana, Brian y Pablo. Gracias. Muchas gracias, profesor Alexander Veronés, por su aporte, por esta investigación, y bueno, esperaremos ya los resultados finales, pero ya usted nos ha dado lineamientos de cuáles van a ser más o menos las conclusiones, y muy interesante y también muy bonito que se haga un homenaje a Danilo con ocasión de esa investigación. Muchas gracias.